de otra manera, ¿no? Esta recentralización, esta asunción de incluso todas las competencias por parte del Gobierno central. Sí, porque, a ver, se puede entender que se tengan ciertos elementos comunes, aunque yo creo que, bueno, que cada circunscripción se podría haber manejado mucho mejor directamente desde la autonomía propia, que es, y además ahora se va a hacer así la descentralización al parecer, o al menos va por provincias, aunque se supone que aclararán hoy cómo es ese esquema de descentralización, pero por poner un ejemplo, el hecho de cuando se han abierto rutas y paseos para que anden los niños en muchos sitios, los paseos se han llenado de gente porque no había rutas alternativas. Son las ciudades las que conocen, y los alcaldes y los ayuntamientos los que conocen exactamente cómo discurre, cómo son los flujos de andar entre gente. Bueno, pues de la misma forma las comunidades autónomas eran las que tenían que gestionar esto. Es que yo no le veo ningún sentido a que se haya centralizado y no creo que haya sido para bien. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cree que no confiaba el Gobierno central en las autonomías? Es decir, que pensaba que no estaban a la altura, al nivel para llevar esto. Es posible que sea. Si quiero pensar bien, voy a pensar bien y voy a pensar que podía ser algo así. Puede pasar. Psicológicamente esto que tenemos delante es muy fuerte, y quien tiene la responsabilidad de llevarlo adelante y de encaminarlo es mucha responsabilidad, eso hay que reconocerlo, y es posible. Pero es posible también que sea una operación con tendencias pues para recentralizar al final y que todo quede como está ahora en estos momentos. Nosotros lo hemos denunciado una y otra vez, pero bueno, pueden ser las dos cosas, ambas cosas. Puede haber un poco de todo, y entonces las tentaciones yo creo que hay que cortarlas rápidamente porque no hay derecho. Son 40 años de estatuto sin completar. Ha costado mucho, además, cada transferencia se ha tenido que negociar como si nos fuese la vida en ello, y el gobierno español también como si le fuese la vida en ello. Es cosa de ley. Por ley deberían de estar ya transferidas, y sin embargo ha bastado un decreto de alarma de la noche a la mañana para que nos suspendan una serie de transferencias que estaban vigentes, ¿no? Entonces, puede ser las dos cosas, puede haber algo de lo que has comentado, pero yo creo que también las tendencias recentralizadoras pueden llevar un camino, porque los poderes siempre aprovechan estas situaciones para intentar colocar las cosas en la medida que ellos creen que tienen que estar. Y esta puede ser una de ellas. ¿Y esa desescalada social cree que también va a llevar una desescalada política? Es decir, que va el Gobierno central a renunciar a algunas de las cuestiones de las que, vamos a poner entre comillas, sea apropiado según su criterio. Bueno, yo se lo pregunté directamente a la ministra Darias el pasado martes o miércoles en el Congreso, en la sesión. Fue una pregunta parlamentaria que teníamos y se le hizo mucho a la ministra, y fue así de clara, tan clara como que lo que le pregunté fue a ver si la desescalada iba a coincidir automáticamente, sincrónicamente, con la vuelta de las transferencias que se habían quitado. Dijo su opinión, que el gobierno nunca ha tenido pensado centralizar nada, y que en su día está devolver todo en cuanto se pueda a la normalidad. En cuanto se pueda, no sé lo que quiere decir. No conseguí que me lo aclarara, a pesar de que se lo recalqué, que quería una respuesta directa y clara, como mi pregunta había sido clara y directa. Sí, pero sí parece, por ejemplo, que algunas de las medidas que implementa el Gobierno central, bueno, pues son medidas que corresponderían a las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual habría una colisión. Sin ir más lejos, ese debate que hay ahora mismo entre esa renta mínima, por ejemplo, o la renta de garantía de ingresos, que no se sabe cómo colisionarían estas dos realidades, ¿no? Aun siendo positivo, aun siendo igual positivo para el conjunto de comunidades que no tienen ello, ¿no? Pero es que eso está transferido a las comunidades. Claro, lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, la renta, la RGI que tenemos aquí, y que en el resto del Estado, bueno, en Cataluña sí que la tienen, no la tienen en el resto del Estado. Claro que es necesaria, algo parecido tendrían que implementar, se puede mejorar, pero naturalmente que sí. Lo que ocurre es que ahora mismo lo que se necesita, aparte de eso, donde no lo tienen, que deberían de haberlo tenido hace mucho tiempo ya, es una renta de emergencia para esta gente que aquí también se ha quedado
sin trabajo, sin ingresos al final, porque realmente si no tienes ingresos, hay muchísima gente que vive al día, que vive al mes, con lo cual si tenemos tarjetas de crédito, nos endeudamos, ¿y qué? ¿A dónde llegamos? Esa es la situación que hay, ¿no? Entonces, para esta gente, porque es muchos autónomos, muchos pequeños trabajadores, para toda esa gente se necesita un plus, y eso no es la renta, la RGI que conocemos aquí, que se da a las familias y en función de las familias. Se necesita algo personal, una renta para superar este bache, que no es la RGI. En el Estado español se necesitarán implantar la RGI, pero lo que se necesita realmente también es esta otra renta, que tiene que ser acotada en el tiempo y mientras dure el estado de alarma y mientras dure una situación de precariedad total en la que va a estar muchísima gente. ¿Quién cree que va a pagar las consecuencias económicas de esta pandemia? Bueno, yo espero que hayamos aprendido de la crisis del 2008, entonces la pagaron los trabajadores, salieron ganando los bancos, se les perdonó una deuda inmensa de miles de millones de pesetas, con lo cual ahora quienes deberían de pagar serían ellos, porque no han devuelto ese dinero, y ese dinero era nuestro, era de la gente. Y espero que haya un poco de sentido común, que sepamos sacar lecciones de lo acontecido anteriormente, y que esta crisis no la paguen las clases populares ni las clases trabajadoras. Eso es lo que espero, deseo, y esperemos que sea así. Lo que no puede ser es volver ahora se habla mucho de normalidad, la nueva normalidad, se dice, ¿no? Pero es que no podemos volver ni siquiera a la anterior normalidad. No debemos volver porque eso sería precarización, bolsas de pobreza, otra vez un sistema sanitario debilitado, que es lo que nos ha traído aquí, y tener a ancianos en centros con muy pocos medios y por lo tanto menos cuidados, ¿no? Porque llegar a la normalidad anterior que teníamos es tener que el cuidado de los mayores se había convertido en un gran negocio para los sectores privados, y así nos ha ido y así nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, ¿no? Yo creo que hay que repensarse muchas cosas y hay que darse cuenta también que los puntales sobre los que está descansando esta crisis y los que están resolviendo esta crisis en realidad son la sanidad pública y las familias, ¿no? Estos dos puntales son los que han dejado en evidencia cuáles son las necesidades reales del género humano, cuáles los trabajos que son necesarios para poder atendernos a todos y a todas. Y ha sido muy clarificador, porque los trabajos peor pagados en estos últimos años han sido los que ahora en esta crisis se nos han aparecido como esenciales, los más precarizados, los menos visibilizados y menos reconocidos, y en muchos casos también coincide con los más feminizados, ¿no? El cuidado, el trabajo en el hogar, las empleadas del hogar, las residencias de ancianos, las limpiadoras, los auxiliares, o sea, todo ese gran número de personas, ¿no? Que son las que nos están consiguiendo, gracias a su esfuerzo, que salgamos de esta. Yo le he preguntado antes por la desescalada. ¿Cree que el calendario ahora mismo de incorporación a los puestos de trabajo es el correcto, el que se está manejando? No lo sé, habrá que ver. A nosotros nos ha parecido demasiado arriesgado el volver al trabajo de la actividad no esencial por apresurado y por los riesgos que tiene, sobre todo, ¿no? Ahora se va a ir viendo, esta semana se sabrá, a finales de esta semana se tendrán los datos y se sabrá si aquella decisión fue correcta o no. Yo creo que en estos temas hay que ser prudentes, sabiendo también que efectivamente el hecho de que se paren las empresas pues tiene también sus costes y sus riesgos, pero es que aquí en realidad en Euskal Herria la mayor parte de las empresas no son grandes empresas, además son empresas pequeñas y medianas empresas, autónomos, y todo eso sí que está parado. Es decir, la economía no se pone en marcha porque se pongan en marcha las grandes empresas. La economía de este país no es la economía de las grandes empresas. Son todas las tiendas de ropa, los bares, la hostelería, pequeños comercios, talleres pequeños. Esto es la economía que nos mueve en este país fundamentalmente. Entonces,
A la hora de poner sobre la balanza riesgos y beneficios, pues hay que contar también con el tema de la salud y cómo es, ¿no? Pero ya te digo, se sabrá supongo que se empezarán a conocer los datos a finales de esta semana sobre qué ha supuesto aquello. Espero que las medidas que se dicen que hay que tomar sean, pues sí, muy rígidas y rigurosas. Los primeros días ya hubo denuncias respecto a que no se estaban respetando las medidas de seguridad, que es lo que decíamos nosotros, que mientras no hubiese medidas de seguridad, mientras no hubiese suficientes mascarillas, pues que no podíamos llevar a los trabajadores a los centros de trabajo poniendo en riesgo su salud y además el riesgo de que puedan contagiar luego a su familia y a la gente, ¿no? Ha habido algunas denuncias y luego ya sabemos qué ocurre en las grandes empresas. La relación empleado-dueño de la empresa, empleado-jefe, no es una relación de igual a igual. Y con lo cual, con la que viene y con la que se percibe que va a venir de crisis económica, hay mucha gente que tiene miedo y no se va a enfrentar por no perder el puesto de trabajo. Claro que sí, todo eso existe y es cierto y es verdad. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Lo que hay delante. Por la descripción que ha hecho de nuestro tejido empresarial, que es así, se constata que el 95% son pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas, y muchos de ellos son autónomos, evidentemente. ¿Cree que ha habido presiones de grandes compañías, por ejemplo, y que ha sido el gobierno el que ha cedido a eso, para hacer las aperturas más rápidas por ese terreno? Yo no tengo ninguna duda de que es así. Ninguna, además, porque yo creo que hay dentro del gobierno y los expertos estaban poniendo sobre la mesa la dificultad y los riesgos que tiene cualquier cosa, ¿no? En cada momento yo creo que supongo que imperará la prudencia muchas veces antes que otras razones, pero es verdad también que hay veces que las presiones, bueno, están ahí y pueden ser presiones de las grandes empresas y obviamente fue las patronales las que presionaron y yo creo que se ha visto porque incluso había declaraciones en la prensa esos días que empujaban hacia esa situación, pero por ejemplo hay también la presión social a la hora de decidir sobre el tema de los niños, ¿no? Y creo además que el error que cometieron al avanzarlo de la forma en que lo avanzaron, que lo hicieron mal y no sé, inexplicablemente muy mal, porque era muy de sentido común, lo que se dijo al principio se tuvo que luego se rectificó y bien que se rectificara, pero yo creo que fue debido también a la presión social ejercida sobre el gobierno que naturalmente la acusan. Sí, Merche Espurúa, no sé si se ha cortado la comunicación. No, estoy aquí. Estaba ahí. No, le iba a preguntar ahora, porque ya estamos justo en los instantes finales, le iba a preguntar ya por los últimos coletazos que quedan, ¿no? Y ¿cómo estamos observando, por ejemplo, a los otros partidos de la oposición, fundamentalmente la derecha, en torno a esta crisis? Porque esto puede derivar también en una crisis política, todo lo que está sucediendo. Sí, depende yo creo que estos momentos son cruciales y depende de lo que hagamos ahora, el futuro será como decidamos ahora hacer o como consigamos ahora hacer, ¿no? A mí me parece muy importante, los jóvenes deberían también implicarse y pensar un poco en lo que está pasando, porque de verdad que lo que se decida ahora va a determinar el futuro y hacia qué sociedad vamos a ir caminando después de esta crisis. Y además es que después de esta crisis van a venir más crisis, lo están diciendo todos los epidemiólogos, que de alguna forma nuestra vida va a ser así, con periodos de confinamiento dependiendo de que entre un virus o entre otro virus. Con lo cual yo creo que de aquí tenemos que aprender mucho para saber exactamente qué es lo que merece la pena y qué tipo de vida y de sociedad queremos construir, que es lo que importa. Y también darnos cuenta de que el cambio climático, todo esto que está ocurriendo, lo que el cambio climático nos depara, no es nada comparado con lo que va a poder venir, con lo cual ya nos podemos concienciar de la situación y de la responsabilidad que tenemos como género humano, ¿no? Y en el tema de la política, pues yo espero que lo cambie todo, a mejor además. Y en este momento es cierto que la derecha, por ejemplo, le hace PNV, Vox, naturalmente, es extrema derecha. En este momento lo que están haciendo es una estrategia de acoso y derribo al gobierno que
que supongo que a la ciudadanía le resultará algo como para quedarse perplejo, porque... Ha mencionado PNV y Vox, dice. No, PP y Vox. Bueno, la derecha, sí. Perdón, sí. No, PP y Vox. Sí. Y están haciendo una oposición temible porque no tanto por lo que le puedan sacudir al gobierno, que lo hacen un día sí y otro también, y por cualquier motivo que se les ocurra en el momento, pero es temible porque lo que supone es que el Partido Popular y Vox quieren derribar a este gobierno. Derribar este gobierno en este momento significa que las cosas le salgan mal al gobierno. Y que las cosas le salgan mal al gobierno significa que a todos y a todas nos va a ir muy mal. Con lo cual, a mí me parece un absurdo terrible. Yo creo que hay que criticar cómo se está haciendo, pero lo que no podemos hacer es una oposición que no sea constructiva y, sobre todo, intentar derribar a un gobierno en este momento. Hay prioridades. Y la prioridad es la salud y que todo esto se encauce bien. Y ahí es donde creo que hay que empujar. Pues Merche Aizpurua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buena jornada. Gracias a vosotros. Vale, agur, eskerrik asko.